Óscar Díaz Moscoso nos acompaña en este segmento. Él es un destacado analista político que ya nos ha acompañado en anteriores oportunidades aquí en Palabra Libre. Óscar, qué gusto tenerte. Gracias. Bueno, hemos escuchado algunas expresiones de Mauricio Müller muy interesantes sobre cómo se está ejerciendo desde el punto de vista de él, que me dice, no soy congresista de oposición. Me detuvo esa afirmación de Mauricio de que él, al contrario, votó por Pedro Pablo, pero que es necesario siempre supervisar algunas cosas que hace el gobierno. No sé cómo piensas tú que se está desenvolviendo la administración de PPK y la forma en que están afrontando estos temas tan delicados. Mira, hace creo que 2 semanas el analista Meléndez en El Comercio hizo un estupendo artículo, hace muy buenos artículos en realidad, hablando sobre la ausencia de política de parte de, digamos, el Ejecutivo, el nuevo gobierno, ¿no? Y ya están apareciendo varios comentarios, creo que tú también ya lo has dicho, en el sentido de que efectivamente no es mala la tecnocracia, no es mala, No, definitivamente, ha habido también mucha improvisación, nos hemos ido de extremo a otro, claro. pero ahora, digamos, la tecnocracia tiene que existir, es buena en el gobierno, yo la saludo en lo personal, pero la política se gobierna con política, no se gobierna con tecnocracia. Es otra cosa. Años antes, muchos años atrás, el líder del Partido Popular Cristiano decía: yo contrato a los técnicos, ¿no es cierto? Los técnicos se alquilan, dijo. Se alquilan, dijo que era bastante duro en todo caso, pero, o sea, yo no quiero decir que dejemos de tener a técnicos como ministros, pero indudablemente tienen que o llevar un curso intensivo de política, quizá con gente como tú, o bueno, se ponen a leer, pero definitivamente para enfrentar además nada menos que a un escenario no visto en los últimos ¿cuántos años? ¿50? En que tienes a un gobierno que tiene una mayoría férrea, sólida, mayoritaria, como en este caso, de un partido que sí no es es oposición, suyo, claro. que es oposición franca, porque bien ha dicho Mauricio Müller, él no es oposición, él votó y, es más, invitó a la gente a votar por PPK, pero él tiene que hacer su papel, no puede renunciar, porque tampoco es del Partido por el Cambio, ¿no? De Peruanos por el Cambio, pero al frente tienes una oposición, y entonces yo creo que falta cintura política, se está notando claramente en menos de un mes del gobierno. A mí me preocupa y espero sinceramente, porque no basta con tener a Carlos Brus, no basta con tener a Chaput, que es lo más político que tiene este gobierno que empieza, y a mí sí me preocupa. Por ahí es que yo creo que tienen que hacer algo o tienen que sumar gente, pero bueno, para hacer ese link. El presidente del Consejo de Ministros, Zavala, ha comparecido ante el Congreso, ha recibido el voto de investidura, hay proyectos, hay programas, y la verdad que deberíamos fijarnos un poco en los ítems de lo que ellos están planteando. Por ejemplo, el tema económico, que tú lo conoces bastante bien, es muy importante, pero lo que pasa es que el legado no fue muy bien explicitado, casi se sacó con forceps. Y hay gente que dice, no, se dio al chantaje el fujimorismo. Yo no creo eso, yo lo dije del primer día. No hay chantaje, señor. Yo he escuchado a Manuel Ulloa el año 80, como periodista, cuando tenía 22 años, recibiendo y diciendo qué legado tenía de la dictadura. Claro. Al señor Luis Alva Castro diciendo qué legado tenía del gobierno de Belaúnde. Al señor Hurtado Miller, el 90, diciendo qué legado tenía del gobierno aprista, que por supuesto era una hiperinflación y una cosa terrible y absurda. Y era pues increíble que Zavala no se hubiera ocupado del tema. Ocupándose el tema comienzan a revelarse ciertas cosas que no son tan buenas. Tú lo sabes. Bueno, definitivamente coincido contigo, obviamente. Claro, como no lo hicieron ellos y fueron los reclamos del fujimorismo los que hicieron que al día siguiente de la presentación del gabinete se hablara y se hiciera el corte, parecía que era eso, pero definitivamente cuando se hacen, por ejemplo, estudios de cualquier tipo, se hace una línea de base, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un corte, obviamente, si no, ¿cómo comparas? ¿Cómo comparas lo que encontró PPK con lo que nos va a dejar el 2021? O sea, que tiene que hacerlo. Ahora, obviamente hay intereses de algunos más que de otros, ¿no es cierto? El fujimorismo tiene sus intereses, tiene sangre en el ojo todavía con respecto al gobierno, pero además sobre todo al gobierno anterior. No quieren mucho Mala, por cierto, ni a Nadine, entonces ellos tienen su agenda. Pero no me parece que sea el eje. Hoy día Caretas estaba leyendo, considera, por ejemplo, de su punto de vista, que yo respeto, pero dicen,
el eje un poco del debate político es ajustar cuentas. No, a mí no me parece que sea ajustar cuentas. El tema es que es absolutamente necesario que tú tengas un balance real. El señor Alonso Segura se pasea por los medios de comunicación vendiéndose como un extraordinario ministro de Economía, y creo que ayer Víctor Andrés García Belaúnde, por ejemplo, en la Comisión de Presupuestos lo puso en su sitio. Señor, déficit fiscal trucho que usted dejó. Segundo lugar, ¿no es cierto?, una incidencia menor en el crecimiento económico, y también tenemos indicadores muy bajos en las exportaciones, tenemos baja de inversión pública, privada, la minería, que tú conoces muy bien el sector. Por favor, entonces el señor Segura tiene que también mantenerse un poco prudente respecto a cómo se vende él como un gran tipo. Y hay cosas, no hay que investigar porque haya habido malas acciones desde el punto de vista penal, simplemente malas acciones políticas, Oscar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, hay que exigir a los que terminaron la gestión que nos den las cifras y las reales. Correcto. Obviamente, claro. César, va a ser muy difícil esperar del exministro, ¿no es cierto?, que muestre él justamente todas sus debilidades. No, es que es una soncera que dice para el eso señor están Torne, los políticos, para eso están los periodistas. El actual ministro Torne dice un exabrupto, una tontería, entonces lo revitaliza. Tú no ves que solamente sale Segura, sale el señor Gastañaduy, Teófilo Gamarra, por favor. Como si alguien pudiese creer que no hablaron con Nadine. Exacto. Alguien de los que nos está viendo puede creer que el ministro que ha salido ayer envalentonado, Segura, no despachaba con Nadine. No existe ministro que no haya despachado con habló Nadine, Daniela Bugatás y dijo, por favor, con nosotros no ha absolutamente conversado, porque él dice que no, yo hablaba con Nadine porque era presidenta del Partido Nacionalista y con la bancada. Mentira, ha dicho Daniela Bugatás que ha sido presidente del Congreso por el Partido Nacionalista. Así es, sino que, digamos, hablemos claro, y no quisiera yo que se malinterprete lo que digo. Segura y todos los ministros han coordinado con Nadine, porque ella se metía, punto. Los otros funcionarios también. Ahora, ¿esto significa que hay que sacar a todos los funcionarios que estuvieron en el gobierno anterior? No, salvo los ministros que ya se fueron, los otros tienen que... El actual ministro de Educación, que viene del gobierno anterior y que ha sido extendido, ¿acaso no despachó? ¿Podría él salir mañana a negar que estuvo sentado en algunas ocasiones con Nadine Heredia? Pero eso no lo condena. No lo condena, pero seamos sinceros. ¿No es cierto? Tampoco es que se puede rasgar las vestiduras. Un día tú le preguntas al ministro de Educación y te dice, no le permito. ¿Cómo? Por favor. O sea, tampoco, como diría... Pero es que no es un pecado. Que hayan hablado con Nadine no es el pecado, es llover sobre mojado. Así es. Nadine era metiche, metía las narices en todas partes. Y además partes. yo decía ayer a un colega, ¿no? Imagínate tú la escena, ¿no? Le dicen al ministro Segura, oiga, va a venir la señora Nadine. Ah, no, acá no entra. Sí. O la viceministra, un viceministro, ¿no? Claro. Señor, va a venir la primera dama. Ah, no, yo con las primeras damas no hablo porque yo soy viceministro y no... O un director del MEF, director de cuentas públicas. Por favor, o sea... pero por eso no neguemos la realidad. Ahora, de ahí a que el ministerio haya sido la caja chica de Nadine, hay bastante distancia. O sea, tampoco exageremos, pero bueno, es el juego político, ¿no es cierto? Chichi Valenzuela ayer publicó un artículo muy concreto, los gastos de pertrecho militar exagerados que se han hecho y que han dejado comprometido al actual gobierno. Es decir, tampoco hablemos de que todo es investigable en todo caso. No hagamos imputaciones penales de algo que todavía no tenemos una comprobación, pero que se investigue con tranquilidad. Pero hablando de la agenda pública, hay 4 ejes que ha planteado el ministro Zavala para pedir el otro paso luego de la investidura, que ha sido fabulosa. Todos los partidos han apoyado, salvo 2, 3 parlamentarios. El voto de investidura me refiero. Ahora viene el voto por las facultades que tienen que girar en torno a lo que pide Zavala: seguridad, economía, saneamiento, por supuesto, y lucha contra la corrupción. Bueno, yo pienso que se le tiene que dar, definitivamente, es el inicio del gobierno. Obviamente ellos tienen que explicar exactamente qué es lo que van a hacer. Ahora, tú sabes, yo no creo mucho en las facultades delegadas, porque las experiencias anteriores, varias facultades en los últimos años han sido, por ejemplo, para temas de seguridad, y al final no ha pasado absolutamente nada. O sea, pero las normas se revisan cuando salen decretos legislativos. El Congreso tiene la obligación, ojo, no es que las normas salen y son objeto de revisión por el Congreso, podrían ser derogadas. Pasó con el 1109, por ejemplo, lo que motivó el baguazo, que al final fue derogado. Así es. No, por eso, pero, a ver,
si empezamos, si tuviésemos tiempo para recordar y analizar las veces que ha habido facultades delegadas y donde se ha legislado sobre temas muy puntuales, como por ejemplo seguridad, la verdad es que no ha habido ningún cambio, o ha habido cambios absurdos, ¿no? Porque tenemos ahora un cambio en el Poder Judicial, en el sistema judicial, que mete a la cárcel a una señora que le golpea el sombrero a alguien por 6 años y que a un masacrador de mujeres le dan libertad restringida, ¿no? Entonces, Dios mío, o sea, hay cosas profundas, pero y eso no lo va a arreglar. Eso sí, quisiera terminar con esto, eso no lo van a arreglar las facultades delegadas, ¿no es cierto? No, eso ni pensemos ni soñemos que eso va a ocurrir. Efectivamente. Oscar Díaz, muchísimas gracias por estar compartiendo acá en Palabra Libre las reflexiones sobre el momento político. Hacemos una pausa, volvemos con el exministro de Justicia, congresista Fausto Alvarado Dodero, pero en su condición de historiador. Ustedes, les aseguro, se van a entretener mucho con las historias que nos va a contar Fausto Alvarado. Ya volvemos.